Descargo de responsabilidad. El ciclo de la luna roja no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. En su mazmorra, Darío practicó varias horas con la espada y luego se recostó a dormir un par de horas, hasta el amanecer. Y cuando Darío se levantó, salió de su mazmorra y subió las escaleras, sin detenerse a buscar a los otros niños. Para él, mirar la ciudad y ubicar los lugares importantes era la prioridad. Subió hasta alcanzar una de las torres, desde donde pudo ver el sol. Darío estaba en un enorme castillo que se encontraba en sus días finales. Una ruina gloriosa y gigantesca que, incluso en su deterioro, seguía dominando la gran ciudad que se extendía a sus pies. Desde la torre sin techo, Darío observó la ciudad gótica y lúgubre que sin duda era Rocabarancolía, la ciudad de la que le había hablado de Néstor Tull. Como el castillo, la ciudad también era una ruina. Tenía el aspecto de una ciudad en zona de guerra, como si hubiese sufrido un bombardeo. Cerca del 80% de sus edificios eran escombros. Según sus recuerdos, Rocabarancolía quedó en ruinas cuando varios mundos conquistados y obligados a pagar tributo a la ciudad se rebelaron. Para acabar definitivamente con la amenaza, realizaron un genocidio en este lugar, dejando apenas unas pocas docenas de sobrevivientes en una ciudad que antes albergaba a cientos de miles de criaturas mágicas. Darío dirigió su mirada al centro de la ciudad, dominado por una inmensa catedral de roca roja, de estilo gótico, rodeada por un pozo de magma al rojo vivo. La catedral era la única parte de la ciudad completamente indemne. No porque los invasores no hubiesen querido destruirla, sino porque no era una simple catedral. Era la verdadera base de poder de Rocabarancolía. Mientras permaneciera en pie, la ciudad aún podría recuperarse, pues Rocabaragalago, nombre de la catedral, era el núcleo mágico de las criaturas que habitaban ese mundo y era casi indestructible. Rocabaragalago había sido construida por Alex junto a su hermano Urza Comeojos, quienes fundaron la ciudad. Ambos eran criaturas mágicas inmortales que, en tiempos remotos, intentaron destruir toda la magia del universo. Fueron traicionados por sus propios siervos y asesinados. Sin embargo, dejaron preparada una carta oculta para su resurrección, y uno de los actuales miembros del consejo era aún su seguidor, por lo que pronto comenzaría a tramar su regreso. La razón de todo esto era Darío. Alex, el hermano de Urza Comeojos, era una criatura de un poder casi omnipotente y no podía renacer en cualquier cuerpo. Necesitaba uno equivalente al suyo. En miles de años desde su muerte, solo Darío había nacido con tal don. Su llegada a Rocabarancolía abrió la puerta para su resurrección. En cuanto a Urza, su habilidad mágica era igual de temible. Podía tomar parte del poder y las habilidades de aquellos cuyos ojos devorara. Sin embargo, no era tan poderoso en términos de magia pura, por lo que cualquier cuerpo le serviría. Urza sería revivido pronto para iniciar los planes de resurrección de Alex, usando para ello el cuerpo de Darío. Claro que Darío no pensaba permitirlo. Conociendo su plan, le bastaba con revelar la verdad en el momento oportuno para frustrar todos los esfuerzos de Urza Comeojos. A pesar de conocer el peligro, Darío no tenía aún el poder para enfrentarse ni a Urza ni a su decrépito seguidor en el Consejo de Rocabarancolía. Necesitaba hacerse fuerte y ganar influencia. Siempre y cuando no permitiera que los habitantes de este mundo lo vieran como un segundón, podría obtener su apoyo. Y la catedral de Rocabaragalago sería su carta final de triunfo. Y Darío observó el sol ascender mientras buscaba un punto específico en la ciudad. No tardó mucho en encontrarlo, pues pocas estructuras seguían en pie en aquella ciudad devastada. Lo que buscaba era un torreón. Esa torre era uno de los pocos lugares que habían sobrevivido a la guerra y sería vital para Darío y los otros niños. Un refugio seguro durante la cosecha. De hecho, si lograban llegar allí, tendrían algo de comida cada día. En circunstancias normales, esa comida sería insuficiente para los cientos de niños que solían ser cosechados de los muchos mundos dominados por Rocabarancolía. Pero tras la guerra, todos los portales mágicos que conectaban esos mundos habían sido cerrados. Ahora solo llegaban niños de la Tierra. Menos numerosos, aunque mucho más sobresalientes en talentos. Darío creía recordar que, en esta cosecha, los secuestrados eran 12 niños, incluyéndose a él, por lo que la comida debería ser suficiente para no morir de hambre, siempre que lograran llegar al torreón. Allí también habría ropa y armas. Darío ya había conseguido una buena espada, pero los demás no tenían nada, y buscar equipo en la ciudad era extremadamente peligroso, ya que había hechizos mortales y descontrolados por todas partes. Sonrió al encontrar su primer objetivo, aunque no veía el segundo.
Una biblioteca mágica a la que debía ingresar. Aunque él mismo no tendría la magia necesaria para usar hechizos, 3 de los niños sí podrían hacerlo, y serían sus futuros curanderos en caso de sufrir heridas graves. Y después de una hora de búsqueda entre las ruinas de la ciudad, Darío no encontró la biblioteca mágica que buscaba y se dio por vencido. Debía reunirse con el resto del grupo y, sí o sí, tomar el liderazgo, ya que eso aumentaría enormemente sus posibilidades de sobrevivir. Como Héctor no había logrado robarle el puesto, eso quería decir que Dama Desgarro usaría su hechizo de omnisciencia en él, grabando en su mente los lugares más peligrosos de la ciudad, aquellos que representarían una amenaza para su vida. Gracias a esa percepción extra, Héctor había parecido más capaz ante los demás, siendo elegido como líder. Pero ahora, Darío ocuparía esa ventaja. Buscó una plaza con una fuente de agua y no tardó mucho en encontrarla, ya que era una de las áreas más vistosas del castillo. Esta fuente era importante. Quien bebía de ella adquiría la comprensión del idioma de Roca Barancolía, incluyendo el lenguaje de los libros de magia. Darío sabía que, al beber el agua, olvidaría todos los idiomas que conocía, pero no tenía opción. Necesitaba leer los libros mágicos de este mundo. Sin dudarlo, bebió el agua, luego desenvainó su espada y se alejó para entrenar un poco más. Balanceó la espada con movimientos simples, tratando de mejorar sus tajos. No hizo un entrenamiento riguroso, porque no tenía comida, y gastar su energía habría sido una mala idea. Practicó en la cima de una torre hasta que escuchó voces llamándolo. Entonces bajó y se acercó a una plaza donde vio reunidos a los otros 11 niños secuestrados. Entre ellos se encontraba un cambiante o metamorfo disfrazado, uno de los miembros del consejo que vigilaba para asegurarse de que los niños sobrevivieran hasta la llegada de la luna roja. Con ella, se abrirían los portales a otros mundos y podrían repoblar Roca Barancolía. Este cambiante, llamado Mistral, era una de las personas que Darío debía ganarse. Mistral no era trigo limpio. Apenas llegó la cosecha, mató a uno de los niños y ocupó su lugar, todo para garantizar que el grupo sobreviviera. A ojos de Darío, este oscuro personaje era su mejor carta para sobrevivir. Mistral estaría dispuesto a ayudarlo, y Darío podría facilitarle las cosas usando sus supuestos sueños proféticos para otorgarse ventajas. Se acercó a la plaza mientras observaba cómo una figura cadáver y una mujer zombificada, que debía ser Dama Desgarro y un fantasma translúcido Dama Serena informaban a los recién llegados sobre su situación. En teoría, Dama Desgarro, miembro del consejo, debía intervenir para salvar a los niños de la cosecha. Se suponía que estaría hablando mentalmente con Darío, indicándole que había colocado un mapa mágico en su mente para señalarle las zonas peligrosas, ya que, tras analizar su sangre, debería haberlo considerado su mayor esperanza. Pero eso no ocurrió. Dama Desgarro ni siquiera lo llamó ni esperó su llegada para dar el discurso. Eso significaba que no confiaba en él. No había errores en las pruebas de sangre como en la línea tiempo original. Simplemente, ella no veía de Darío como su elección. Darío suspiró mientras los niños lo miraban llegar, con su espada colgando de la cintura. Quiso quejarse de discriminación racial al ver a la bruja cadáver. Era evidente que no lo ayudaba porque Darío era un trasgo. Y eso era bajo. Muy bajo. La ironía era que Héctor, a quien la bruja sí ayudaba, era un ángel negro. Otra criatura alimentada por la muerte, no tan diferente de él. Negó con la cabeza, resignado, mientras esperaba que Dama Desgarro terminara de explicar que debían sobrevivir por su cuenta durante unos meses, y que si lo lograban, serían devueltos a sus hogares cuando el portal se abriera nuevamente. Finalmente, Dama Desgarro concluyó. Estaban solos, a su suerte, en una ciudad llena de peligros. Cuando Dama Desgarro terminó de hablar y se marchó, los niños comenzaron a hacer planes. Darío no se acercó a ellos. Se limitó a observarlos uno a uno mientras trataba de calmar la ira que bullía en su interior, provocada por el desplante que acababa de sufrir, y que le había costado una gran ventaja para su supervivencia. Había trabajado mucho para no ser confundido con Héctor y así obtener las ventajas que le correspondían, pero esa bruja resultó ser una racista que lo descartó de inmediato al enterarse de que se transformaría en un trasgo. Uno pensaría que alguien que caminaba como un cadáver tendría menos prejuicios por la especie de otros pero no. Era el doble de radical y severa. Así, Darío había sufrido una gran pérdida. Ahora estaba sin el sistema de alarma mágica que, seguramente, Héctor seguía teniendo. Miró entonces al más joven de los cosechados. Adrián, que tenía apenas 13 años.
Por lo que recordaba, era un soñador de espíritu infantil que temía al fuego, pero tras un intento de asesinato, se había vuelto algo inestable. Irónicamente, resultó ser un piromante. Este niño era importante. Uno de los pocos capaces de usar magia en Rocabarancolia simplemente por estar allí. El siguiente era Alex, hermano de Madeleine. Eran fáciles de distinguir. Un par de gemelos pelirrojos de buena apariencia. Alex era extrovertido, algo arrogante y siempre tenía una broma lista para sacar una sonrisa, pasar a lo que pasara. Luego estaba Bruno, un chico sombrío que usaba lentes. Era frío, y lo que se podría llamar gafe, pero como Adrián, podía usar magia, y con mayor destreza que los demás, ya que era un futuro demiurgo. Seres sobresalientes en las artes mágicas. Seguía Héctor, el MC, Main Character. Seguramente había vuelto a quedarse con la ayuda de supervivencia, aunque Darío había impedido que tomara su lugar como el principal. Héctor era torpe, tímido, y con un ligero sobrepeso. El típico mosca muerta que, al obtener el control, terminaba convertido en un gran líder. Darío sacudió la cabeza mentalmente para apartar su enojo. Héctor no le servía de mucho. No podía usar magia, y Darío no quería que tomara el liderazgo del grupo. Tenía que encargarse a eso de inmediato, pero debía pensar bien su próximo movimiento. La siguiente era Lisbeth. En la historia original, era la más amable y cálida de las chicas, pero también la menos agraciada. Su destino tampoco era feliz. Terminaría transformada en mujer lobo a causa de un colgante maldito, que adelantaba la mutación, causando daños irreparables en su cerebro. Como resultado, sería despreciada por el resto de su especie y tendría una muerte miserable defendiendo a Madeleine. Otra que pudo identificar fácilmente fue Marina, una chica francesa que escribía cuentos basados en Rocabarancolia antes de ser llevada allí. Héctor sentía atracción por ella, y el antiguo Darío también, pues la niña no era fea. Cabello largo y lacio, negro como la noche, ojos azules, piel clara y tersa como la seda, un cuerpo esbelto y atractivo. La perdición de cualquier adolescente. Pero el Darío actual ya no era un adolescente, y Marina no era más que otra niña inmadura a sus ojos. Además, Marina nunca había sido su personaje favorito. Siempre le pareció hipócrita y débil, a pesar de ser la protagonista. Seguía Natalia, una rusa de carácter hosco, capaz de percibir sombras que nadie más veía. Criaturas mágicas ligadas a su poder como bruja. Natalia era la última entre los cosechados capaz de usar magia a voluntad. Sin embargo, había un problema. Se enamoraría de Héctor, lo que la convertía en la persona menos confiable para Darío. Aún así, no podía ignorarla. En una emergencia, su poder podría salvarles la vida. Por último, estaba Rachel, una joven vivaz, de cuerpo escuálido y cabello más lacio que alborotado. Parecía más pequeña que el resto, incluso que Adrián. Su particularidad era vital. Era inmune a la magia, lo que la convertiría en la clave para entrar en la biblioteca mágica, protegida por conjuros letales para todos menos para ella. Quedaban dos adolescentes más, ambos varones, pero ninguno tenía rasgos distintivos que permitieran a Darío diferenciarlos aún. Sacó su espada y golpeó una pared cercana para llamar la atención de los niños. El sonido metálico resonó con fuerza, logrando que los adolescentes cesaran sus conversaciones y lo miraran con aprensión. Darío los observó a todos con seriedad. ¿Quieren vivir?, preguntó, mientras pasaba un dedo por el filo de su espada. El golpe contra la pared no había mellado el acero. No los estoy amenazando, continuó. No soy un matón. Soy alguien bueno, justo y sincero, en quien pueden confiar si quieren sobrevivir en este lugar. Pero para ayudarlos, primero deben confiar en mí, para que pueda guiarlos hacia un sitio seguro. Acabamos de llegar aquí, ¿cómo sabes cuáles son los lugares seguros?, preguntó un chico que parecía fuerte, mirándolo con cautela. Era alto, de cabello y ojos castaños, y Darío sonrió en su mente, imaginando que ese debía ser quien buscaba. Esa es una buena pregunta. Mi nombre es Darío, ¿y el tuyo?, preguntó Darío, aunque ya sabía que debía ser Marco, el cambiaformas disfrazado. Mi nombre es Marco, respondió el chico, confirmando sus sospechas. Marco, para responderte, primero le haré algunas preguntas a los demás, dijo Darío, y miró al grupo. Levanten la mano los que hayan presenciado sucesos sobrenaturales a su alrededor. El chico pequeño y sombrío que usaba lentes Bruno levantó la mano de inmediato. Darío asintió y miró al resto.
Si no se han dado cuenta de que son diferentes a los demás, son algo estúpidos o simplemente no quieren admitirlo para no parecer los raros del grupo, dijo Darío con dureza. Pero eso también los hace estúpidos. Acaban de presenciar el discurso de un zombi y un fantasma volador. Aquí, en este mundo, lo raro es normal, y lo normal es raro. Lo verdaderamente extraño sería que ustedes hubieran sido traídos siendo completamente normales. Darío guardó su espada y señaló a Bruno, que seguía con la mano levantada. Bruno, las personas a tu alrededor mueren, afirmó. Los demás se quedaron atónitos cuando Bruno asintió. Instintivamente, varios dieron un paso atrás, alejándose de él. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Bruno, con una mezcla de sorpresa y temor. Tú mismo se lo contarás a todos una de estas noches, cuando estemos hablando de nuestras vidas en la Tierra, dijo Darío. Sé que te preocupa, pero aquí no tienes que temerlo. En este mundo, tu poder no dañará a quienes estén cerca de ti. Puedo verte en el futuro, llevando un traje de mago y jugando con el reloj de tu abuelo, añadió. Bruno mostró un destello de emoción. ¿Es eso cierto?, preguntó con un tono esperanzado. Si sobrevives, sí. Creo que este mundo es donde debes estar, respondió Darío. También creo que eres algún tipo de mago. Si colaboramos, mis habilidades físicas combinadas con tu magia nos permitirán enfrentar los peligros de este lugar. Lo puedo ver. Bruno asintió decidido y caminó hasta situarse a su lado. Darío entonces miró a una chica de cabello negro corto hasta los hombros. Natalia. Ella se tensó al ser señalada, y Darío levantó las manos en señal de paz. Natalia, si digo una palabra más de lo debido, puedes cortarme la lengua, dijo Darío con una media sonrisa. Pero también sé que puedes usar magia, igual que Bruno. Y creo que sé cómo obtenerla sin correr grandes peligros. Natalia lo miró sorprendida, y luego volvió la vista hacia los demás. Es posible que haya escuchado nuestros nombres antes, dijo Héctor, con tensión evidente en la voz. Pretendía hablar para el grupo, pero Darío, cuyos oídos eran muy agudos, captó claramente el comentario. Si no quieren venir, está bien, dijo Darío encogiéndose de hombros. Pero no deben confiar en las apariencias en este mundo. Por ejemplo, añadió mirando a Héctor, quien se tensó aún más, la mujer araña que vino a tomar muestras de sangre anoche y por la que te desmayaste, y Darío sonrió ligeramente. Esa mujer es una buena persona. Leal y pura de corazón. Solo quería ayudar. Y a pesar de tus gritos de horror, fue ella quien te levantó con cariño y cuidado para llevarte de vuelta a tu cuarto y velar por ti hasta el amanecer. Héctor, actuaste de forma terrible con ella. Te mereces unos cuantos azotes por maleducado, añadió con sinceridad. Joy empezó a decir Héctor, pero Darío no lo dejó continuar. ¿Qué?, preguntó Darío, arqueando una ceja. ¿Pensaste que era un monstruo que se comería tu carne y chuparía tus huesos mientras cantaba dulcemente una canción de cuna para no perturbar nuestro sueño? Darío negó con la cabeza, mirándolo de arriba abajo. Puedo verte, Héctor. Tal como realmente eres, añadió, cargando su voz de significado. Una criatura hermosa. Héctor parpadeó, desconcertado. Hermosa sin igual, reafirmó Darío. Piel negra como la noche, suave y tersa. Alas de terciopelo, joyas incrustadas como para alardear de una belleza divina. Un ángel no sería más bello. Pero esa belleza y es solo superficial. Darío dejó escapar un suspiro. Dentro de ti hay un vacío. Un vacío que anhela la muerte y el asesinato con una necesidad abrumadora. Al verte, Héctor, no veo a un héroe y veo a una criatura sanguinaria. Y aún así, añadió, mirando con amargura al resto de los chicos, ellos confían más en ti que en mí. Eso me hace pensar que son un grupo de tontos, concluyó con franqueza, sintiendo la injusticia de su situación. Darío vio que los chicos dudaban, sus miradas vacilaban. Yo no soy así, nunca le haría daño a nadie. Dijo Héctor con tal seguridad y convicción que hizo que los demás lo miraran dos veces, y parecieran dudar de las palabras de Darío. Sin embargo, las palabras de Darío no eran para ellos, pues entendió que esos chicos eran demasiado ingenuos para tratar con lógica y razón. Era momento de apelar a los adultos. Yo creo que deberíamos seguir a Darío, dijo Marco, y la forma en que lo dijo llamó la atención de todos, porque hablaba con seguridad y sin dudas. Darío confirmó que él era el cambiaformas del consejo, Mistral, que se había infiltrado en su grupo para ayudarlos a sobrevivir.
Era el único que sabía que Darío estaba describiendo a un ángel negro, y al ser Héctor un ángel negro, perdería toda confianza en él. Mistral creía que los ángeles negros eran malos por naturaleza y no permitiría que el grupo fuera liderado por uno. Por otro lado, Mistral también confiaba en la magia y conocía las habilidades que Darío estaba mostrando, por lo que confiaría en él. En cuanto a que Darío pudiera descubrir su verdadera identidad, Mistral no se preocuparía. Él era un cambiante que había engañado a magos y brujas, y no pensaba que un joven pudiera ver a través de él. Los adolescentes miraron a Marco, luego a Héctor. Su desconfianza hacia él era evidente, y eso hizo que los demás dudaran. Yo tampoco creo que él mienta, dijo Bruno con tono neutro, recordándoles que había alguien más que confiaba en la palabra de Darío. Yo nunca actuaría de esa manera, dijo Héctor, señalando a Darío. Él me amenazó con una espada. Acusó. Los adolescentes lo miraron, y Darío asintió para confirmar sin dudar un segundo. Anoche, Héctor intentó colarse en mi mazmorras, y ya les he dicho lo que veo cuando lo observo. Por supuesto, actuaré con cautela si lo veo entrando en mi lugar por la noche, caminando como si quisiera pasar desapercibido, dijo Darío, devolviendo el golpe y mirando a Héctor, esperando que explicara por qué se colaba en su mazmorras a medianoche. Estaba explorando, y escuché ruidos. Explicó Héctor, alarmado, pero su propia admisión de que andaba colándose en las mazmorras de otros por la noche terminó con la poca confianza que había logrado ganar del grupo. Darío no pretendía competir por el liderazgo del grupo. De una vez sepultaría a sus posibles rivales, especialmente a este, que sabía que todos verían como a un alma noble. Ahora, todas sus acciones estarían bajo escrutinio público. Te creo, pero como ya dije, soy una persona razonable. Si alguien se cuela en mi lugar en una noche peligrosa, por supuesto, estaré en guardia. Aún así, en verdad, no me parece que tengas malas intenciones. No actuaré con violencia, explicó Darío. Creo que eso es justo, y podemos ver si en verdad puede llevarnos a un lugar seguro, dijo un chico no tan alto ni musculoso como Marco, pero que parecía fuerte y confiable, que por eliminación, debía ser Ricardo. Darío sabía que él también era uno de los más jóvenes. Su altura se debía a que se convertiría en un gigante cuando llegara la luna roja. Sí, no deberíamos discutir ahora. La prioridad debería ser encontrar un refugio seguro, dijo Madeleine, la hermana de Alex. Lisbeth no opinó, y la chica callada no habló porque tenía el poder de la antimagia. La fuente no funcionaba con ella, por lo que todo lo que decía el grupo le sonaba como chino en este momento. Solo podía interpretar lo que hacía el grupo, y tendría que aprender el idioma por su cuenta. Bien, síganme. Como la mujer zombie dijo antes, no nos quedaremos en el castillo, debemos movernos a la ciudad. Yo he visto el lugar desde lo alto de una torre y encontré un sitio que parece seguro, además de una fortaleza. Si no hay nadie allí, creo que es el mejor lugar para quedarnos. Pero no se desvíen del camino ni se acerquen a investigar nada en el camino, porque antes de llegar aquí vi a una rata tocar una piedra y convertirse en cenizas, mintió Darío, y todos lo miraron en shock, dudando si mentía o no. Sin embargo, Darío ya tenía un aliado, y este avanzó para defenderlo. Hemos tomado agua de una fuente que hizo que habláramos el mismo idioma y vimos fantasmas. Que una roca pueda ser peligrosa en este lugar no debería sorprendernos, dijo Marco. No tocar las rocas es fácil, siempre y cuando no sean parte del suelo rocoso sobre el que estamos ahora, dijo Bruno, mirando el suelo de roca sobre el que caminaban. Los demás parpadearon y luego parecieron espantados, como si de repente se dieran cuenta de que estaban sobre un campo minado. Tranquilos, yo avanzaré al frente. Si muero, no deberían seguir por ese camino. Los que se sientan más inseguros, pueden pisar donde mismo piso yo, ofreció Darío, y comenzó a caminar hacia el torreón de los cosechados.